Muy buenas tardes, querida audiencia de Radio Mapa. Estamos en un nuevo capítulo del reporte semanal correspondiente a la última semana de octubre y los primeros días de noviembre de 2025. Esperamos que estén todos muy bien en sus casas. Hoy día los dos grandes temas que vamos a tratar va a ser el de la matanza ocurrida en Río de Janeiro, en Brasil, esta semana, en un gran operativo contra el narcotráfico y el rechazo inicial que se dio a la ley de presupuesto en Chile. Con el primer tema, bueno, te dejo a ti, Juan, para que introduzcas este fatídico suceso. Sí, hola, hola a todos a quienes nos escuchan. Bueno, yo soy aquí Juan Rodríguez, como siempre, en este programa. También estamos con Juan José Rivas. Y partir mandando un saludo a la radio Aldea Trueno, una radio online que también está retransmitiendo este contenido y que les mandamos un saludo también por el apoyo a la difusión de esta prensa más independiente y más libre que también trata de mantener un contrapunto y una crítica al relato más hegemónico. Vamos con el tema de la masacre que ocurrió el día martes 28 de octubre del 2025 en la ciudad de Río de Janeiro, en sector conocido, digamos, como la favela, en particular la favela Peña, creo que se dice, y Alemão. En las cuales ocurrieron enfrentamientos entre policías y, digamos, bandas de narcotraficantes, en particular la banda Comando Vermelo, que tengo entendido, si no me equivoco, ahí me corregirán, pero creo que significa Comando Rojo Vermelo, que es una de las principales grupos criminales que existe en Río de Janeiro y que tiene un alto poder de fuego y sobre todo un alto poder de control social y económico en las zonas donde están radicados, que en general son las zonas no turísticas de Río de Janeiro, entendiendo que Río de Janeiro tiene, como muchos otros puertos de Latinoamérica, no es el único, que tiene una conformación territorial en la cual hay un sector más plano, con un casco más antiguo, que es particularmente en este caso turístico, la ciudad más turística de Latinoamérica, y por otro lado un sector de elevación de colinas y cerros que son históricamente poblados por la gente en una situación de pobreza, en particular también con una gran segregación racial, es decir, particularmente poblada por población afrodescendiente, que históricamente devino de una situación de esclavitud, como se podría decir, digamos, de forma un poquito más vulgar, son esclavos negros que se liberaron y fueron, digamos, dejados a su suerte por el Estado brasilero hace cientos de años y que ha derivado a una situación de pobreza y vulnerabilidad crónica. Dentro de los datos fuertes que existen de estos enfrentamientos es que habrían 132 personas muertas, de las cuales, según las autoridades, 4 son policías y los otros 128 que, bueno, algunos estiman más, otros menos, pero el número más grande es que serían 128 víctimas civiles, de los cuales no necesariamente todos tenían algún tipo de orden de aprehensión o algún tipo de verificación de que participaran con estas bandas criminales, sino entendamos que hubo una situación como de ataque a mansalva a población civil, en la cual podrían, y muchos familiares lo dicen, haber asesinado a cualquier persona. Como vemos en imágenes, esto ocurrió en una dinámica en sectores altamente poblados, donde en un horario donde estaban saliendo, por ejemplo, los niños de las escuelas, donde estaba transitando el transporte público que debió ser desviado, y los enfrentamientos significaron, digamos, tuvieron un gran alto poder de fuego. Por ejemplo, se incautaron 91 fusiles de asalto de parte de los narcotraficantes, y también hay muestras, videos de la utilización de drones con explosivos para bombardear a los policías. En esta dinámica,
y con las características que tuvo esta operación, lo que significó fue que la policía respondió frente a esta amenaza, asesinando a quien portara un arma, a quien estuviera caminando en el lugar equivocado, y posteriormente un gran número de muertos, de cadáveres, fueron expuestos en una calle de la favela, donde muchos de sus familiares los lloraron y por supuesto, insisto, muchas personas reclamaron no haber estado vinculadas al narcotráfico, sino que se hicieron asesinatos extrajudiciales, es decir, se ejecutó a quien pareciera sospechoso. Eso también se acerca a un relato histórico que hay en Brasil, que no es para nada nuevo, que tiene que ver con que a las personas de color de piel más oscuro se les suele relacionar con cara de sospechoso, como que el color de piel fuera una especie de condicionante a que las personas tuvieran mayor posibilidad de ser un delincuente. Y en este caso, para ir terminando, fue el gobernador bolsonarista Claudio Castro quien desarrolló esta actividad. Según el gobierno federal de Lula da Silva, no fueron avisados de este operativo, y por su parte también Claudio Castro se defendió diciendo que ya habían avisado al gobierno de Lula da Silva que necesitaban apoyo por así decirlo, de mayor armamento y mayor equipo blindados, digamos, para poder desarrollar estas actividades, lo que según ellos no se les otorgó, y ellos actuaron de igual forma, primero poniendo en riesgo la vida de las policías, que en este caso murieron 4, y sobre todo en respuesta a esto también generando la mayor masacre de una operación policial que ha existido en la historia de Brasil, lo que es bastante llamativo para quienes, por ejemplo, hemos visto las películas de Ciudad de Dios o Tropa de Élite. Sabemos que no es nuevo esto de los enfrentamientos con la policía en Río de Janeiro, pero nunca antes había tenido un número de víctimas civiles tan alto como en esta ocasión, Juan José. Sí, sí, sí. Bueno, algunos datos que tener en cuenta respecto a esta operación. Bueno, primero para mencionar la magnitud de la operación, digamos, los muertos creo que es ya el gran número que nos revela eso, pero que se entienda que, por ejemplo, fueron desplegados 2.500 policías en esta favela, lo que es básicamente un ejército, o sea, es un despliegue sin precedentes, digamos. Eh, otro dato importante es que se ha denunciado que muchos de los cadáveres estaban con las manos atadas, tenían disparos en la nuca, había gente que tenía quemaduras y signos de tortura. Es decir, parte del despliegue policial incluyó, digamos, eh, la ejecución de personas y la tortura de personas, y no solamente fueron muertos como personas en el enfrentamiento, digamos. Que por cierto, claro, se puede ver que fue bastante desigual finalmente el enfrentamiento porque, digamos, hubo solo 4 policías fallecidos. Otra cuestión importante, como bien decía Juan, bueno, la policía de Río de Janeiro tiene un poco esta fama de hacer estos despliegues bastante sangrientos, siendo este el peor. Y bueno, y respecto ya como a la dimensión más política de esto, primero, bueno, entender que en Brasil es un país federal, entonces digamos, cada estado tiene su propio cuerpo policial, existiendo también una policía federal general. Eh, y de lo que se acusa desde el gobierno central, desde la operación que encabezó Claudio Castro, es que cuando él solicitó esta ayuda al gobierno central y a la Policía Federal en particular, la Policía Federal pidió como mayores antecedentes del plan que se quería ejecutar, y, y Claudio Castro no los entregó. Él pidió un poco el apoyo a ciegas, entre comillas. O sea, sin detallar, digamos, cuáles eran sus planes, y eso terminó lo que generó el rechazo del jefe de la Policía Federal, y
digamos, generó este despliegue, digamos, solamente de la policía de Río de Janeiro. Eh, bueno, un dato también importantísimo es que los dos principales líderes que supuestamente se querían capturar en el contexto de esta operación no fueron capturados. Eh, no hay ninguna noticia de que ni siquiera ahora estén más cerca de una pista de poder encontrarlos o apresarlos. Por lo que, bueno, se demuestra aquí digamos, principalmente lo que quiso hacer el gobernador Castro fue básicamente ya la radicalización de estas posturas, imposturas, digamos, de sheriff que ha adquirido la derecha y la ultraderecha en América Latina. No olvidar, no sé si lo mencionaste, Juan, que Claudio Castro es del partido de Bolsonaro. Es del mismo partido y es uno de, como de sus dirigentes más notables fuera del mismo Bolsonaro. Eh, Además, el gobernador Castro, bueno, él dijo que la operación había sido un completo éxito. Dijo que las únicas víctimas habían sido los policías. Dijo que él dijo que por las circunstancias en las que se habían dado los enfrentamientos, todos los que murieron eran narcotraficantes, cuestión que obviamente que hasta ahora no se ha podido comprobar. De hecho, aún hay cuerpos que están terminando de identificar, por lo menos hasta los últimos reportes que estuve revisando. Lo que da cuenta también de que, bueno, esto también da cuenta, como digo, es una maniobra política también para digamos, enfrentarse con el gobierno central, con el gobierno de Lula, eh, y así generar, como digamos, esta situación de tensión un poco entre una maniobra desestabilizadora, mostrar un poco que en Brasil hay cierto caos, digamos, y al mismo tiempo el gobernador Castro mostrando que él es el verdadero sheriff, que es un discurso que digamos, ya hemos visto que desgraciadamente tiene bastante efectividad política. Ahora bien, esto me parece un paso más allá en eso, digamos, no sé si esto finalmente le va a generar esa conveniencia política interna por la forma en que se desplegó. Y, y bueno, y además, y en términos geopolíticos, esto se lo escuché a un analista brasileño, también hay una cuestión, no hay que olvidar que, bueno, el partido Bolsonaro es un partido abiertamente trampista, que lo reivindica abiertamente, y incluso ha apoyado las sanciones que Donald Trump ha establecido contra Brasil en particular por haber procesado a Bolsonaro. Recordemos que Donald Trump, digamos, aumentó ¿cómo se llama? Las tarifas eh, a Brasil, digamos, eh, por el solo hecho de que, o sea, por el hecho de haber procesado y eventualmente encarcelado a Bolsonaro. Eh, y eso no es menor porque, bueno, viene a, como a reafirmar un poco esta agenda de mostrar a Brasil como un país controlado por el narcotráfico, eh, y que además, bueno, Castro tiene esta cuestión de acusar al gobierno central de dejarlo abandonado él a su propia suerte en esta necesaria guerra con el narcotráfico, digamos. Entonces, después se genera este tema geopolítico, como digo, en el cual ya vemos que Trump acusa a los presidentes de Venezuela y Colombia de ser cómplices del narcotráfico y a partir de ahí generar más sanciones, invadir las aguas del Caribe, andar botando lanchas que no sabemos qué están haciendo realmente. Y, digamos, y en ese contexto también se enmarca esta acción de Claudio Castro. Entonces, Mm, bueno, además la retórica que usa Castro, estos mismos analistas brasileños la comparaban un poco con la de Netanyahu, así como decir la operación fue un éxito, matamos a todas las ratas prácticamente. Es una retórica muy peligrosa y que en el fondo él se alza como victorioso dentro de ese contexto, lo que, como decía, me parece algo bastante eh, preocupante. Eh, y bueno, y aterrizándolo también un poco a la realidad chilena, la pregunta es,
qué piensan los famosos candidatos de ultraderecha o incluso la clase política en general que ha puesto de moda esta idea de ser sheriff en las campañas políticas y hasta qué punto están dispuestos a llegar finalmente en ese punto. Digamos, a mí también me ha llamado bastante la atención como el trato que ha dado la prensa chilena frente a este hecho que es macabro, a mi parecer, y que por lo menos lo han minimizado, lo mostraron casi como una maniobra, o sea, como una redada más casi. Eh, e incluso, no sé, el Mercurio, por ejemplo, hablaba de que Claudio Castro se había convertido, comillas, en el hombre del momento. Así tratándolo con una liviandad tremenda la acción que ejecutó. Y es bastante preocupante porque, bueno, ya sabemos que el Mercurio además está vinculado a los poderes económicos y a la derecha chilena. Y en el fondo nos va mostrando un poco el discurso que quieren instalar. Y eso yo creo que es lo preocupante que queda para Chile, digamos, dentro de toda esta tragedia. Bueno. Claro, particularmente, o sea, bueno, hay varias aristas en que tomar esto. O sea, Mm, por ejemplo, tenían, no me acuerdo exactamente el número, pero alrededor de 100 órdenes de aprehensión para el mm, operativo, es decir, personas que mm, estaban buscando. Eh, mm, y murieron 132 y fueron detenidas también como 110, parece. mm. Sí, Entonces, había más muertos que detenidos, sí. claro, y hay 91 rifles, pero 132 muertos. O sea, Mm, hay 40 personas que probablemente, o un número similar, entendiendo de que no todos los rifles se habrán, digamos, recuperado, pero hay un número mayor de muertos que de armas. Entonces mm, ya uno ahí empieza a entender que mm, muchos de los muertos son daños colaterales. Eso si lo vamos, hablemos de discursos, eso se parece bastante al discurso de del actual senador, o sea, perdón, del actual diputado Johannes Kaiser, mm, como de esta lógica de gatillo fácil, de estos discursos bastante similares a la Organización Nacional del Rifle norteamericana, mm, que proponen que la solución en la sociedad es ser el lejano oeste, donde cada quien tiene un revólver en el bolsillo y mm, soluciona sus problemas. Pero también a la candidata Evelyn Matei, que mencionaba en algún momento, digamos, que ella va a intervenir en la Araucanía, asesinando también de la misma forma quizás a quienes no se quisieran someter a las leyes chilenas. Ella en particular se refería a las comunidades mapuches autónomas que, digamos, se sublevan al Estado chileno, pero en la Araucanía también es más complejo, no es un tema particularmente mapuche el del crimen organizado. Entonces en el fondo lo que Evelyn Matei dijo, nosotros vamos a matar a todos y si hay bajas y si hay daños colaterales, pucha qué pena, pero nosotros vamos a controlar la Araucanía para bien o para mal. En el fondo como que está tratando de decir, vamos a hacer este tipo de operativos en Chile. Eso es como uno de lo que uno puede, digamos, entender a grandes rasgos de este relato derechista. Ahora, se entiende que desde la derecha exista esta lógica de argumento, pero cabe destacar que 2 días después de esta masacre, el presidente Lula da Silva, presidente de izquierda, un emblema, digamos, para el progresismo, tanto de Brasil como de toda la región, promulga una ley mm, que da mayores atribuciones a los policías para, digamos, enfrentar al crimen organizado, etcétera. Es decir, una especie de espaldarazo muy similar a lo que ocurrió en Chile cuando el presidente Boric promulga la ley Naín Retamal, que es conocida como la ley Gatillo Fácil, que en el fondo es que permitir, digamos, que las policías puedan usar sus armas de servicio en situaciones de sospecha prácticamente, o avalando una situación de sospecha, argumentar haber usado su arma de servicio incluso de forma mortal. Y vemos que el presidente de Brasil está aplicando una lógica similar. Otra de las cosas que incluye esta ley, digamos, es mayores penas a quienes soliciten algún trabajo, por ejemplo, de sicariato al crimen organizado o que se articulen de alguna forma obstruyendo las operaciones en contra del crimen organizado. Entendamos que eso podría derivar
a que, por ejemplo, algunos de los muertos, de estos 132 muertos que ocurrieron, algunos se podría decir en el futuro, bueno, pero es que esta persona no nos estaba dejando pasar a donde estaban los narcotraficantes, por lo tanto asumimos que era también una criminal y por lo tanto la ejecutamos. O sea, es como yo lo interpreto, claro, tiene una lógica de prevención a la ayuda del narcotraficante en la medida de que hace como genera como una división entre la persona que habita la favela y quien controla la favela, pero por otro lado también es una justificación a los daños colaterales. Tiene esas dos vueltas. Lo que, punto uno, deja en evidencia, digamos, el, como una vuelta de brújula por parte del progresismo en torno a estos temas, ya que se han abierto a la posibilidad de ceder ciertos puntos a los argumentos de la derecha, en este caso, digamos, con la lógica de la seguridad por sobre los derechos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, también yo digo en el sentido de que también hay que entender que hay un problema y que el control de los narcotraficantes en población civil no es para nada algo positivo, y en ese sentido el presidente Lula da Silva dijo que lo que él quería era, digamos, que estas personas dejaran de introducir drogas y de hacer crímenes en la sociedad brasileña. Eso, digamos, se entiende y se genera esta disyuntiva y esta contradicción entre defender los derechos de los pobres y al mismo tiempo esta aporofobia de la teoría de la seguridad que termina siempre dañando a los más pobres. Es decir, el Estado intenta intervenir en estos espacios, pero al final, y probablemente por la correlación de fuerza que hay en Brasil, la forma de intervenir estos espacios es de una forma belicista, entendiéndose que esta masacre podría haber sido uno de los argumentos para que Bolsonaro promulgara la ley, como un puntapié inicial para que él desarrollara este acto político. Entonces, se pone bastante complejo en ese sentido y también da a entender hasta qué forma, en particular en Río de Janeiro, las dinámicas de la derecha se han ido perpetuando en una forma en la cual la única solución a un tema tan conflictivo como el narcotráfico es perpetrar masacres. Hay que entender que hacia más o menos 2 décadas que tanto en el estado de Río de Janeiro como en el municipio está controlado por la derecha y en este caso por una ultraderecha conservadora católica y evangélica, digamos, muy tendiente hacia el sionismo, etcétera. Han tenido décadas de poder resolver estas situaciones, pero en vez de resolverlas preventivamente, como podría haber hecho quizá históricamente la izquierda, que con intervención social, con intervención de cultura, con educación, con mayor bienestar social, etcétera, se va tendiendo a esta lógica de dejar el descampado al narcotráfico y luego ir con los rifles a ver quién es bueno y quién es malo y solucionar el tema con derramamientos de sangre. Entonces, vemos que en el fondo la situación de Río de Janeiro es una situación que está más relacionada con las políticas de la derecha y sus efectos en la población que con las políticas de la izquierda, pero asimismo la derecha utiliza la situación para empoderarse y, digamos, genera esta dicotomía de que es la lógica de Trump, lamentablemente, que es esta lógica de que el progresismo es narcotraficante y la derecha está por el bien del orden y de la sociedad en general, cosa que vemos que en la práctica no es así, que incluso ha sido en la época en que la derecha ha gobernado Brasil, donde se han empoderado este tipo de grupos paramilitares. Sí, sí, hay como para cerrar el tema, claro, o sea, de hecho, lo que hicieron simplemente no es efectivo, o sea, si no pudiste llevarte preso ni siquiera los cabecillas del grupo, eh, y no tenemos certeza de que todos los muertos hayan sido como los principales, no sé, pues brazos armados de estos grupos, no, y brazos logísticos, etcétera, no hay ninguna garantía de que esto vaya a tener un efecto real, digamos. Yo imagino que quizá en el corto plazo, por el derramamiento de sangre, puede que haya un poco de tranquilidad un rato, pero yo creo que en un año más la situación en Río va a seguir exactamente igual, digamos.
Eh, sí. Pasemos Claro. O al... sea, Ah, por sí, dar un bueno. ejemplo Ujú, solamente, el mismo jueves en que Lula promulga esta ley, digamos, como para luchar contra ujú, el narcotráfico en la ciudad de Sao Paulo, digamos, la ciudad más poblada de Brasil, se produce una redada a ¿cómo se llama? El primer comando de la capital, PCC, que es una, digamos, una estructura de narcotráfico y lavado de dinero, y en esta instancia fue mucho más selectivo el golpe, digamos, o sea, los fallecidos creo que fueron, no tengo el número exacto, pero fueron menos de 5, y las detenciones fueron también menos de 10 personas, entonces comparamos cómo puede actuar, digamos, en una operación mucho más selectiva y orientada en base a la inteligencia, a atacar las cabecillas de un grupo armado, etcétera, versus esta lógica bastante parecida a la del ejército sionista de ir y dispararle a todo y después preguntar quién era bueno y quién era malo. Entonces, también ahí como que se genera este contraste, cómo se puede hacer una operación tan bien desarrollada, digamos, en comparación con esta otra masacre que no, digamos, no tiene asidero en la historia. Es una cuestión que es de otra época, es digamos, de otro siglo, quizás mm, de una época colonial, este tipo de situaciones. sí, sí, terrible. Pasemos al siguiente tema, Juan. Vamos. Bueno, en Chile esta semana también empezó el debate, o sea, no empezó, pero empezaron a votarse las primeras, empezaron a hacerse las primeras votaciones en el Congreso para la aprobación de la ley de presupuesto. Eh, Esto desembocó, o sea, se sabía de alguna forma que por ser año electoral y también por ciertos discursos contra el aumento del gasto fiscal que han arbolado a la derecha, eh, que iba a ser una negociación quizás un tanto complicada. Y lo que sucedió fue que finalmente la oposición rechazó el 90% de las partidas presupuestarias que había propuesto el Ministerio de Hacienda al Congreso. Eh, Algunas cosas importantes que tener en cuenta respecto a esto, bueno, lo primero es que, claro, esto fue rechazado por la comisión mixta, que es la que siempre, que es una comisión de diputados y senadores que son parte de sus respectivas comisiones de Hacienda, que son como los que están más versados en temas de presupuesto, o los que han trabajado, digamos, en ese tema durante todo su periodo parlamentario. Eh, y el principal argumento que dio la oposición, en términos, o sea, el argumento más técnico, más que el político, fue que no desconfían o creen que las estimaciones de los ingresos del Estado que realiza la Dirección de Presupuestos son más grandes de los que realmente son, es decir, que el Estado le va a entrar menos plata de lo que está diciendo lo que está proyectando la DIPRES. Como antecedente de esto, digamos, como lo que podría como de alguna forma, ¿cómo se llama? Confirmar un poquito esta aprehensión de la derecha, es que efectivamente en el ejercicio del presupuesto 2024 fue más grande de lo que se había proyectado respecto a los ingresos que en 2023 había estimado la DIPRES. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que esto se está dando en un contexto en el que la derecha y los medios de comunicación y algunos expertos han instalado esta idea de que existe un mal gasto fiscal, digamos, que se puede reducir y que eso además permitiría dinamizar la actividad económica. Eh, y, eh, pero al mismo tiempo se da en un contexto en el que, y también, claro, en el fondo, y el temor más de fondo, es que el nivel de endeudamiento de Chile eh, ha ido creciendo y ellos quieren detener ese endeudamiento. Algunos datos que tener en cuenta respecto a esto.
es uno, que el crecimiento del presupuesto es bastante pequeño en comparación a otros años. El aumento de presupuesto es apenas de un 1,7%. En general, los aumentos de presupuesto son entre 3 y 5%. Eh, Había aumentos más explosivos, por ejemplo, para la pandemia, cuando se implementó el IFE, etcétera. Eh, pero finalmente lo que hay que entender aquí es que, por un lado, este gobierno ha hecho como un trabajo, o sea, de hecho, como la gran herencia que va a tener este gobierno va a ser como la estabilización macroeconómica de Chile, o sea, los niveles de endeudamiento, el crecimiento de la deuda ha ido disminuyendo. eh, y digamos como que el camino que hizo el trabajo de Mario Marcel y ahora Nicolás Grau, ha sido que eso pueda en el mediano plazo seguir disminuyendo para que Chile se deje de endeudar, y para eso han hecho recortes fiscales súper importantes. No olvidemos que, por ejemplo, el gobierno de Boric apenas empieza, cortó al tiro el IFE, que era digamos, era un gasto grande y que estaba llegando directo al bolsillo de las personas. Y eso, de hecho, no, pocos lo han dicho, pero eso mermó poderosamente la popularidad de Boric. Yo creo que, de hecho, eh, si no se hubiese eliminado el IFE, a lo mejor ganaba hasta la prueba, hasta esa apuesta hago, digamos. O Yo sea, creo que con IFE y con sí, retiro, sí, otra cosa hubiera sido. sí, sí, po. Y digamos, toda la política macroeconómica que implementó Marcel y ahora Grau es, digamos, una política de continuidad, digamos, de la disciplina fiscal, para poder dar, digamos, certeza a los inversionistas, eh, de que Chile sigue siendo un buen país para invertir. Eh, otro tema importante, y eso, bueno, también lo decía Grau, y en eso estoy como de acuerdo con él, es que, digamos, por un lado, la derecha dice que hay que recortar el gasto, y al mismo tiempo exigió un aumento en un montón de partidas o sea, del presupuesto, bueno, típico los temas de seguridad, algunos temas de seguridad social que, digamos, les permitirían tener mayor estabilidad o legitimidad en el futuro. Y eso, digamos, es bastante contradictorio. De hecho, es la contradicción que ha tenido la derecha, digamos, en toda esta campaña, digamos, que es esta idea de que, digamos, se tiene que hacer un recorte fiscal grande sin tocar ninguno de los beneficios sociales que hoy día da el Estado. Y ahí es donde los números no cuadran. Eh, un tema importante que salió acá y que lo instaló el senador Osandón, también de la derecha, y que sería interesante detenerse ahí, es el tema también como de los supersueldos que existen, en la en Congreso. ciertas reparticiones, en el Congreso y en otras reparticiones del Estado, ¿no? O sea, no sé, él da el ejemplo de que el secretario del Senado gana, creo que 12 millones de pesos, y el de la Cámara de Diputados 8 millones, así con algunos asesores también y cosas así. Ese es un tema, yo creo que siempre me ha parecido atendible, pero creo que no se da la discusión completa, porque aquí es lo que voy. Por ejemplo, me acuerdo que Parisi decía uno de los mejores recortes fiscales que podemos tener, porque obviamente hay que hacer recorte fiscal, dicen todos los candidatos, sin cuestionar, digamos, por qué ni nada, ya como que se convirtió en un mantra, digamos, eh, que ya perdió bien profundamente su cuestión de base. eh, Era que, por ejemplo, ningún funcionario ganara más de 5 millones de pesos en el Estado. Y uno de los temas o sea, es un tema que yo considero razonable, digamos, no sé si 5 millones es el número, qué sé yo, pero aquí lo que hay que tener en cuenta es que vivimos en una sociedad capitalista neoliberal, en el cual existe la competencia y la oferta y la demanda. Entonces, los sueldos, hoy día existen esos sueldos de abogados que ganan 10 millones de pesos para organismos como el Consejo de Defensa del Estado, como los organismos más especializados o el Banco Central, cosas así, existen para poder seducir, entre comillas, a estas personas que tienen como esa expertise en el mundo y que no prefieran quedarse en el mundo privado.
Entonces, finalmente, el tema de los salarios altos en el sector público tiene directa relación con los altos salarios de los altos ejecutivos de las empresas privadas y de los grandes bufetes de abogados, etcétera. O sea, no se puede, o sea, no se puede discutir respecto de los altos sueldos del Estado si no te metes en los altos sueldos del sector privado, digamos. Eso es lo que finalmente yo creo que hay que tener en cuenta acá y que nadie dice en el fondo. O sea, eh, no olvidemos que hace algunos años una subsecretaria de Piñera habló de que ella recibía un sueldo reguleque, comillas, Ujú. eh, y que eran como 4 millones de pesos o algo así. Entonces, eh, claro, es bastante descarado, pero claro, tiene esa dimensión de que en el fondo, claro, pues esa persona está acostumbrada, o sea, tenía ganas de irse de la administración pública porque sabía que en el mundo privado iban a pagar 6 7 millones de pesos. Juan, no sé si quieres comentar. Claro, bueno, o sea, siguiendo con ese tema, en el fondo del sueldo mínimo y el sueldo máximo. Sí. Obviamente, y la Constitución chilena sería imposible establecer un sueldo máximo para el sector privado, no existe forma. Pero sí, por ejemplo, están, claro, estas personas expertas del sector privado que migran al sector público y que en general utilizan cargos de alta dirección pública, es decir, que digamos, están seleccionados por su expertise en tal o cual tema. Sin embargo, también está la lógica de la autoridad electa. Y ahí uno también podría decirse, o sea, ¿por qué, por ejemplo, el sueldo de los diputados y los senadores se lo fijan ellos mismos en una discusión, que tienen un comité de expertos que ellos mismos eligen, etcétera, etcétera, pero y no está relacionado con, por ejemplo, el sueldo mínimo? Porque, por ejemplo, ahora que el sueldo mínimo está en 500.000 pesos y uno dijera, bueno, ya, si el sueldo mínimo va a estar relacionado con las autoridades electas, y la autoridad electa que más gane van a ser 5 millones, y de ahí para abajo. ¿Qué va a hacer? Que en el futuro la autoridad electa va a querer subir el sueldo mínimo para subir también su sueldo y generar, digamos, un interés positivo o virtuoso de que se suba, digamos, el poder adquisitivo de la masa trabajadora, cosa que no es tal, en este momento están totalmente separados. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta dinámica y esta situación en particular de la comprensión de que en el sector público hay gente ganando mucha plata, es a la larga, digamos, a partir de un discurso de machaque que han tenido los medios de comunicación, la que genera la situación subjetiva de que las personas crean que en el Estado se está botando plata. Porque, por ejemplo, las personas saben que el presidente de la República, una vez que deje de ejercer su cargo, va a ganar, no tengo el número exacto, pero muchos millones de pesos. Tengo entendido que hasta ganan más de lo que ganan en el ejercicio del cargo, no estoy seguro de eso, pero es mucha plata. Entonces la gente se le ha inculcado que desde el Estado se está usando en ellas, porque, por ejemplo, el senador está no sé, ganando 12 millones, pero se le asignan 21 millones o cifras similares, que además tienen plata para poder gastar en think tanks, en estudios que terminan siendo para sus mismos militantes de sus partidos. Entonces, toda esa dinámica ha hecho que la gente diga, bueno, saben que en verdad hay que reducir los gastos del Estado, pero en la práctica... y en esto me agarro de lo que, por ejemplo, mencionó el diputado Barrera, que en la práctica esta negación de la Comisión de Hacienda de aceptar el presupuesto es como una lógica de hacer la motosierra de Milei en Chile antes de que se elija un presidente del lado de Milei. Es decir, que el presidente Boric en su último presupuesto haga el recorte de la motosierra porque digamos, el Congreso se lo está exigiendo. Y en eso igual hay que ser súper realista y hay que decirlo. Cuando la motosierra se aplica, no se aplica en contra de esos sueldos excesivos de los que estamos hablando y que, por ejemplo, son los que justifican que las personas digan, oye, se está gastando mucha plata en el Estado porque, por ejemplo, los sueldos de la secretaria del Congreso son muy altos. El recorte de la motosierra va en particular en partidas sociales y digamos, en lo que en este caso la derecha termina considerando como gastos innecesarios del Estado, que en particular no son sus propios gastos. O sea, no es que el ministro quiera bajarse el sueldo, porque desde la misma lógica de derecha, como mencionaba Juanjo, de esta ex ministra de Piñera, que encontraba que su sueldo era reguleque, es muy poco probable que desde el mundo de la derecha alguien quiera ser ministro, digamos, por un número actual, por 2 millones de pesos.
cosa que quizá más de la mitad de los chilenos, el 80% de los chilenos sería feliz con 2 millones de pesos, pero los cuadros políticos de la derecha están acostumbrados a ganar arriba de 5 millones, entonces el recorte de la motosierra no se va a dar en esta, digamos, en este hecho tan sensible para la población, que es sentir que hay personas que están ganando unos sueldos excesivos que prácticamente no se pueden gastar en vida a lo largo de los años, además en trabajos como el Consejo de Defensa del Estado, que no tienen caducidad, que la persona forma parte del Consejo hasta los 75 años, es decir, es mucha plata la que se termina desembolsando, pero estas motosierras van en otro sentido. Y por ejemplo, si analizamos digamos, negación presupuestaria que ocurrió esta semana, se aprobaron las partidas del Poder Judicial, donde hay personas que están trabajando ahí hasta que se jubilan. Se aprobaron las partidas de bienes nacionales, donde también hay un montón de funcionarios de carrera que están ahí hasta que se jubilan. Se aprobó la partida del CERVEL, que también es una entidad autónoma que también tiene personas que prácticamente se retiran cuando ya están jubiladas del servicio y no hay un recambio, digamos. Entonces, las que sí se aprobaron son las que más presencia tienen de este tipo de personajes y esta lógica un poquito autocrática que tiene el burocratismo chileno, de que son personas que en el fondo vienen de una clase social y vienen de un círculo de amigos y los instalan ahí, de ahí nunca más salen. Y en cambio, las que sí se rechazaron, que fueron el 90%, tenemos Ministerio Público, justamente lo que la derecha pide que haya más plata, lo rechazan. Defensa, justamente uno de los caballitos de batalla de, por ejemplo, el Partido Republicano, que fue uno de los principales rechazadores. Ellos hablan de la familia militar, pero le rechazan el presupuesto en un contexto de que el ejército ya dice que no tiene presupuesto. Seguridad pública, lo mismo, uno de los temas que más ha impulsado la derecha, lo rechazan. Y luego viene el tema, después de eso viene la motosierra. Se rechaza la partida de deportes, cultura, mujer, minería, salud, trabajo, agricultura, gobiernos regionales, interior, relaciones exteriores, justicia, medio ambiente, energía, obras públicas, justicia no, esa numeración está mal, obras públicas, economía, desarrollo social, vivienda, educación, hacienda, tesoro público y articulado. Es decir, se rechazan los ministerios y las partidas donde en general está el gasto social del Estado, es decir, el que afecta a la población. Entonces la misma población dice, yo quiero que el Estado reduzca el gasto, estoy aburrido de que con mis impuestos estar pagando unos haraganes, pero lo que la derecha termina recortando en su lógica de la motosierra anticipada son las partidas que benefician a la población pobre, que benefician a las personas que, por ejemplo, tienen dificultades para llegar a fin de mes, pagar su arriendo, tener su casa propia, etcétera, etcétera. Estas ayudas las irían recortando y en esta lógica que no es para nada exagerado decir que es para justificar la dinámica de que algunos candidatos tienen de reducir la cantidad de ministerios, es decir, de reducir la capacidad técnica que tenga el Estado para solucionar cuál o tal problema y en la dinámica de la mitología de que el mundo privado sí lo va a resolver. Y en un contexto, en un país que no es para nada proteccionista y que el mundo privado ha tenido todas las circunstancias y todos los años posibles para poder resolver las distintas, por ejemplo, las problemáticas en torno a desarrollo social. Pero la tendencia ha sido que si es que el Estado no invierte, hay una segregación social nomás. O sea, no, y ahí volvemos a quizás haciendo la conexión con lo que hablábamos en el caso de las favelas de Brasil. Vemos esta dinámica y este plan de la derecha de dejar de proteger a las personas, dejar a las personas, digamos, en un descampado que finalmente termina utilizando el narcotraficante y el crimen organizado y así justificar el discurso del sheriff, el discurso de la seguridad pública y el discurso de los buenos y los malos. Es decir, la segregación incluso racial. Y no es coincidencia que las mismas personas que plantean esto son personas que, por ejemplo, con sus matices, que plantean que hay que poner minas antipersonales para las personas que crucen las fronteras de forma ilegal, minas antitanque, son las mismas personas que dicen que, por ejemplo, se va a solicitar a los inmigrantes ilegales, que desde ahora en adelante va a ser un delito con pena de cárcel, que si es que no se quieren ir a la cárcel tienen que pagar su viaje para volver a su país, cosa que es bastante poco probable que esa plata efectivamente esté.
Entonces, al final lo que llegamos, y también esto lo mencionábamos la semana pasada, entramos en esta lógica de generar un contexto de clandestinidad a cierto sector de la población y que este sector de la población viva fuera del Estado, aumentando la probabilidad de condiciones de esclavitud y por sobre todo aumentando la posibilidad de que este Estado paralelo, que vendría siendo el narcotráfico y el crimen organizado, penetre y se consolide en ciertos sectores territoriales, muchas veces incluso en complacencia y en coordinación con ciertos grupos empresariales o con los poderes fácticos que en general están, y esto no es algo nuevo, están más relacionados con la derecha que con el mundo de izquierda o el progresismo. Entonces, vemos cómo la derecha va generando esta tormenta perfecta para que ellos sean los únicos salvadores. Y para terminar, tampoco es muy distinto con lo que pasó con el tema de Cúcuta y Piñera. Es decir, voy a asegurarme de que la situación migratoria sea insostenible para que el único argumento posible sea la posición anti-inmigración, en una lógica de que fue la misma derecha la que promovió la inmigración ilegal a Chile y digamos, en una dinámica en la que decían, ustedes lleguen y acá lo solucionan. O sea, se habla del indocumentado y se promueve el indocumentado. O tragicómico, digamos, eso último, porque hasta el día de hoy hay gente, o sea, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura está pidiendo migrantes para la agricultura Claro. y estatutos para los migrantes de la agricultura. Sí, yo lo último, o sea, iba a volver un poquito sobre el tema, o sea, quería dar el dato que quizás un poco, es una parte quizás un poco más irrisoria de esto, que es que una de las partidas que se rechazaron fuera el reembolso por voto que tienen los candidatos. Eh, y lo rechazaron no porque era muy alto, sino porque era muy bajo, porque el gobierno propuso bajarlo. Y de hecho, el argumento, por lo menos que le escuché a Grau, me parecía relativamente razonable, digamos. O sea, digamos, razonable en este contexto de que hay que reducir el Estado porque sí, digamos. Que era que como se está implementando ahora elecciones con voto obligatorio, son muchos más votos los que, digamos, los que se van a pagar. Entonces, para, digamos que eso, digamos, no, digamos, para ahorrar un poco de plata de ese estilo, bajaron un poco el guarismo que le dicen, o la, digamos, como la fórmula, digamos, para reembolsar el voto, cosa de que en el fondo recibirán más o menos la misma cantidad de plata que estaban recibiendo con el voto voluntario. Y eso lo rechazaron. O sea, quieren recibir más plata, básicamente, los partidos. Y al parecer, lo que le escuché a Grau es que lo van a restituir, o sea, van a restituir el mismo valor que se estaba dando antiguamente. Lo que, bueno, lo que es bastante, lo ponía ahí como acápite, digamos, quizá un poco jocoso dentro de toda esta discusión. Claro, bueno, Grau igual se respaldó en que la discusión se estaba llevando a cabo cuando las mismas personas que están legislando, muchos de ellos que van a la reelección o que tienen su candidato, digamos, para continuar con el cupo, que ya tienen iniciadas las campañas, entonces que ya tienen, digamos, los préstamos pedidos, como que ya tienen un nivel de gasto y que esto como que sería un mal negocio para ellos en el momento en que se discute. Ahora, ¿por qué no se discutió antes cuando el voto obligatorio ya está instaurado hace años? Deja entrever quizás como esta segunda intención que uno podría ver en el caso del voto obligatorio, que claro, pues si es que tú vayas a aumentar el 30% de las personas que van a votar, va a salir más plata del CERVEL, pero el CERVEL también tiene un presupuesto definido, no puede gastar más de eso, entonces termina una lógica de que el CERVEL tiene que elegir a quién financia y a quién no. Particularmente el Partido Republicano, que es el partido que pretende hacer la motosierra, es uno de los que más ha recibido plata como adelanto fiscal para la elección y que probablemente también reciba mucha cantidad de plata en la devolución, digamos, por voto, que ahora es aproximadamente de 1.500 pesos, creo, por voto y se iba a bajar a 1.000. Eso era como, o algo Sí, así. más o menos era el, sí. Pero es como que se iba a reducir un tercio, digamos, esa era como la lógica. Y vemos que los mismos que están a favor de destruir el Estado y todo, pretenden también que el Estado les financie las campañas electorales. ¿Y qué tiene de particular una campaña electoral? Que una campaña electoral, en el fondo, es una empresa particular.
por ejemplo, los candidatos tienen que declarar impuestos, etcétera, etcétera, pero también es una cosa que está asociada a una persona particular y esa persona particular no tiene que, por ejemplo, presentar cotizaciones para quién va a hacer cuál servicio, etcétera. Entonces, es un ambiente que está muy sujeto al nepotismo y a gastarse la plata con el amigo o a inflar el gasto, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo donde quizás es más sensible y podría ser más evitable el gasto, es precisamente donde más les gusta el gasto. Entendamos que hay países donde está prohibido los gastos millonarios en las elecciones. O sea, está establecido que, por ejemplo, los candidatos tienen derecho a pegar una foto en la plaza pública o en tales plazas y que ahí la gente se vaya a informar o a asistir a debates televisados y ya con eso la gente se tenga que informar. No esta lógica marquetera que es muy norteamericana que existe en Chile y muy occidentalista, que es esta lógica de que el candidato que más plata tiene, el que más empapela la ciudad y por lo tanto la gente más le resuena su nombre y como le resuena su nombre se produce como una asociación media psicológica que nace de la ignorancia y la poca educación, pero que es como un tanto incluso subconsciente de que yo voto por este porque este me suena. Y que este me suena y como me sonó, salió. Y como salió, ahora va a la redacción y ya sí que me suena porque ahora me hizo un favor. Y ahí entramos. Entonces, es como bastante curioso, como que el Estado no está para ayudar a los pobres, por ejemplo, está para financiar a los políticos. Como que esa es la lectura que uno hace bueno, es trágico en realidad, pues es tragicómico tener que escucharlo y la inconsistencia, pero sobre todo que esta inconsistencia le haga sentido a tanta gente. Yo creo que eso es como lo que uno diría, bueno, si es que realmente te produce tanto bochorno el gasto en el Estado, entonces, ¿por qué votas por aquellos que gastan en ellos mismos? Que ni siquiera están gastando, digamos, o que sus pocos gastos sean, ya sabéis que el Estado va a gastar poca plata, pero de esa poca plata toda va a ir a los pobres. No, el Estado va a gastar poca plata, pero va a gastar mucha plata digamos, en esta dinámica de la clase política o la burguesía politizada. Sí, sí, claro. Sí, es bien curioso porque finalmente, bueno, vemos que en eso último que dices, hay una estrategia comunicacional que tiene la ultraderecha. En el fondo es como denunciar las mismas cosas que denuncia la izquierda, pero que la solución es seguir haciendo más o menos lo mismo de siempre, digamos. Vestido como desde una retórica más rupturista y qué sé yo, pero finalmente, claro, por ejemplo, lo que dices tú, finalmente, efectivamente, nosotros yo creo que está claro que el Estado financia innecesariamente a muchos políticos y hay mucho gasto político excesivo que podría orientarse a gasto social, digamos. Eh, pero que los que finalmente enarbolan más esa bandera son los de derecha que lo que van a hacer es recortar mucho gasto social y van a mantener el gasto político. Y eso, bueno, Y en es realidad es para bastante. aumentar la concentración de la riqueza y todo eso. O Sí, sea, sí. por ejemplo, la misma lógica de los IFE. Los IFE hacían que las personas tuvieran una cantidad de plata en el bolsillo, digamos, que era inusual para el sistema. ¿Y qué pasó? Que esa plata al final se terminó concentrando, por ejemplo, en los gastos de la multitienda y los supermercados, Sí, que claro, van a los claro. mismos ricos de siempre. Entonces, Sí, es como una lógica. Ojalá que todo esté bien desregulado, que la gente tenga harta plata para que me vuelva a mí. O sea, que como que el sí. Estado, lo mismo que pasa con la AFP, que en el fondo al trabajador se le obliga a financiar la empresa que termina prestándole plata para que consuma. O sea, como que es un círculo vicioso y como siempre que al final quienes pagan el plato roto son los trabajadores, no los Exacto. empresarios y mucho menos los políticos que defienden a los empresarios. Sí, sí, bueno, respecto a lo que mencionaste de los IFE y los retiros de FP, efectivamente, o sea, finalmente toda esa maniobra fue una maniobra para generar una mayor concentración de capital. O sea, digamos, como toda la plata, digamos, no sé, hay gente que la mayoría de la plata se fue efectivamente a gasto de consumo, o sea, en el retail, en los supermercados, qué sé yo. Hay gente que la robó, por lo tanto, va a la banca. Eh, y claro, pues, y después nosotros pagamos el pato de la inflación más encima que vino Claro, después por esas medidas. claro. Entonces, es bastante, y además después más encima te lo recortaron cuando lo seguías necesitando. Entonces, fue claro, finalmente todo eso fue una maniobra que nos dejó, digamos, a la clase trabajadora bastante más complicada
en ese sentido, digamos, y todavía estamos como en ese proceso de recuperación, digamos, macroeconómica, que ha sido la gran tarea supuestamente, o sea, que yo creo que sí ha ejecutado el Ministerio de Hacienda, pero que finalmente no te va a mover la aguja tampoco. O sea, al final lo que es la estabilización macroeconómica de Chile es finalmente para que los inversionistas sigan invirtiendo en lo mismo, para que sigan invirtiendo en el cobre, sigan invirtiendo en el retail, sigan exportando vinos y frutas y pagando los mismos sueldos. Y al final esos rubros de la economía siempre van a pagar más o menos los mismos sueldos. Era como una Eh, lógica de castigo un poquito a la sí, gente que se rebeló, mm, que trató de cambiar las cosas, entonces les mm, dimos un IFE, después le hicimos un shock, se lo quitamos, les dimos mm, inflación, entonces ahora están todos mm, cansados, nadie quiere más, mm, qué sé yo, mucha gente sin pega o con pegas informales, entonces mm, como que en el fondo uno podría decir incluso que hay cierta perversión, pero eso mm, uno no lo sabe ya, pero podría ser incluso que dijeran, bueno, sabéis que les vamos a dar un castiguito, que mm, estas personas se sientan mal por haberse revelado. O mm. sea, que si no se hubieran revelado, tal vez la vida fuera mejor. Como que hay Sí. algo de eso, uno... Sí, sí, hay algo de eso, definitivamente hay bastante de eso. Y también, ojo que igual dentro de la lógica neoliberal capitalista, digamos, del pensamiento económico de estas personas, eh, ellos de alguna forma son proclives a que en momentos de crisis exista mayor concentración de capital, porque según ellos, después ellos vuelven a reinvertir Claro, y te sacan de la crisis. claro. Pero eso, digamos, lo que queda es mucho más la concentración de la riqueza que el beneficio del chorreo posterior, sí. Claro, y Ya además que sabemos que es el capital chorreo transnacional. es bastante, sí, pues ya más capital transnacional que se invierte en otras partes, etcétera, etcétera. Entonces, eh, Bueno, yo solamente quisiera sí. terminar diciendo dos cosas. Ujú, Punto uno, que toda esta conversación que estamos llevando a cabo sobre el gasto excesivo del Estado, el nivel de endeudamiento del Estado, etcétera, se ujú, da particularmente en el contexto donde tenemos, digamos, los ingresos del litio por impuestos que son altísimos, sí. que también tenemos, digamos, se está llevando a cabo la ley de royalty, que es Ujú, minero, que reparte plata entre las comunas más pobres y las comunas mineras, y con un nivel del precio del cobre más alto en la historia. sí. Entonces, digamos, si no nos va bien ahora, entonces ¿cuándo? Como, digamos, como para tratar de debatir esta lógica de que Mm, es el peor momento de la economía de Chile, pero al mismo tiempo es el mejor. Entonces, como que al final, lamentablemente, hay muchas personas que no, como que se quedan con este discurso y lo repiten, pero como que no analizan o no lo quieren analizar de que quizás el momento no es tan malo y quizás es un momento de oportunidades, no un momento para estar cortando la ala al Estado. Pero ya está. Y lo otro que quería decir, que es una ujú, rectificación en realidad que tiene que ver con la operación que mencioné antes de Brasil, de digamos, la redada que se le hizo al Comando Primero ujú. Capital, que es el Comando de Lavado de Dinero de Sao Paulo. Fueron arrestadas 4 personas y muertas una, porque había dicho que eran alrededor de 10, era mucho menos, o sea, fue un ataque muy selectivo. Eso lo quería dejar como fe de ratas para no, aclarar ese punto en particular. Eso, Juanjo. Sí, no, respecto al primer punto que mencionaste, yo quería también hacer una pequeña acotación respecto como al futuro económico. No hay que olvidar la reforma de pensiones. La reforma de pensiones, cuando se implemente en pleno el aumento de la cotización, que va a ser del 5% en total, que creo, si mal no recuerdo, va a ser gradualmente, toda esa plata va a llegar al mercado de capitales. Entonces, en 2, 3 años más, va a haber un montón de plata nueva dispuesta para la inversión que va a venir de nuestras propias cotizaciones. Y eso obviamente va a generar crecimiento económico. Eh, de hecho, o sea, la tragedia, digamos, de este gobierno es que le va a dejar muy buenas condiciones a un futuro gobierno de derecha. Para que después se pueda ¿cómo se llama? Autoflorear de que ellos están generando crecimiento económico. Y eso, digamos, bueno, lo vamos a ir viendo en algunos años, pero para mí es obvio, si le están metiendo esa cantidad de plata al mercado de capitales, que digamos el 5% de las cotizaciones de todos los sueldos de todos los chilenos, que es una cantidad absurda de plata, claramente eso va a generar crecimiento, al menos en términos nominales. Entonces, no es menor, no es Claro, menor. y sin la Sí. posibilidad actual de que el Estado pueda, por ejemplo, administrar
esos recursos, o sea, puestos Exactamente. en manos de privados que incluso tienen capacidad de invertirlo en otras partes. Sí, Entonces, sí, claro, como que claro. Sí, sí, es no, como una te cosa decía, y a es la para vez la seguir otra. haciendo lo mismo, es Claro. para seguir haciendo lo mismo de Y siempre, no consolida hay el más modelo de ningún AFP. tipo. Sí, pues, y además consolidaste el modelo AFP, etcétera. No, sí, pues, Claro, sí, no, yo creo que vamos a seguir en nuestra mediocridad económica, solo que con cifras de 4% de crecimiento, pero sin cambios que nos permitan contundentes respecto a las condiciones de vida de las personas. claro. Bueno, recordar que según la última encuesta, la pelea electoral ahora está más pelea que nunca. Sí, Al parecer estaría bajando Evelyn Matei y subiendo Kaiser y Parisi. Entonces ahora sí que está peleado, lo que también abre un poquito la eventual segunda vuelta. sí, Ya que, por sí. ejemplo, Janet Jara tendría más posibilidades contra Kaiser que contra cualquiera de los otros candidatos. Entonces, se está volviendo interesante, o al menos en las encuestas previas a la veda electoral, quedó muy abierto cuál va a ser el candidato de segunda vuelta de la derecha. Está ahora bastante inestable ese resultado, lo que por supuesto hace más interesante el desarrollo de esta campaña, digamos. Sí, adelantar que todo indica que el próximo reporte semanal será precisamente para revisar el fin de las campañas electorales y las elecciones de 2 semanas Y las más. propuestas de los distintos candidatos. Exactamente. Ya pues. Muchas gracias, Juan. Nos estamos viendo la próxima semana en un nuevo reporte semanal. Agradecemos a la audiencia. Estuvo bastante intenso y comentado este reporte semanal esta semana. Te mando un abrazo grande y un abrazo también a todo el Chao, público chao, de y Radio saludos a Mapa. Roberto que está en los controles. Sí, muchas gracias, Roberto, que estaba medio enfermo y aún así aperro ahí con los controles. Uh -huh. Un abrazo.